El futuro de la justicia se construye en el presente y hoy tenemos la oportunidad de ser parte de ese proceso. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan de manera virtual y a todas las personas que nos acompañan en este espacio dedicado a la reflexión y al diálogo. Es un placer estar con ustedes en esta conferencia organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados para abordar un tema de gran relevancia. En un momento en el que la justicia busca un lugar dentro de un mundo de constante cambio, el impacto de la reforma judicial en los mecanismos de control constitucional se erige como un tema crucial que nos convoca a todas y todos. Para guiarnos en esta reflexión, tenemos el gusto de contar con la presencia de un destacado experto en la materia y defensor de un sistema de justicia más eficiente, de quien me permitiré compartir una breve semblanza curricular ante su vasta trayectoria. El maestro Juan Jaime González Vara es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con 2 maestrías en materia de derechos humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Se ha desempeñado principalmente en la labor jurisdiccional desde hace 15 años a través de diversos cargos dentro de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en sus 2 salas. Actualmente es magistrado de circuito y coordinador de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Su trayectoria, experiencia y comprensión de los mecanismos de control constitucional, junto a su compromiso con la justicia, nos ofrecerá una visión profunda y esclarecedora sobre los retos y oportunidades que enfrentamos ante la reforma judicial. Por lo anterior, sin mayor dilación, le damos la más cálida bienvenida al maestro Juan Jaime González Vara. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, tengan todas las personas mi agradecimiento a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por la invitación. También un saludo cordial a todas las personas que acompañan a la distancia, a mis alumnos y alumnas que invité también a tomar y formar parte de esta charla que tendremos el día de hoy. Decidí hablar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación desde una perspectiva un poco distinta, desde la perspectiva un poco más sustantiva de los mecanismos de control constitucional. No significa que la estructura no impacte en estos mecanismos de control constitucional, pero las noticias de hoy en día y la manera en que hemos llevado y que hemos procesado los cambios sobre el Poder Judicial nos han llevado a centrar la atención en lo que tiene que ver con los mecanismos de elección de personas juzgadoras, jueces y magistrados. Sobre eso habrán escuchado mucho, habrán tenido ya algunas charlas y a la par de esa reforma judicial que reestructuró la manera de elección de jueces y magistrados, tenemos también importantes cambios que se dieron a nivel de la Constitución sobre cómo sustantivamente se va a integrar la forma de la Corte y cómo sustantivamente se van a llevar a cabo diversos mecanismos de control constitucional. Tiene que ver con las mayorías necesarias para integrar precedentes obligatorios, es decir, entre paréntesis, la forma en que entendemos la jurisprudencia, también en la manera en que podemos o no adoptar medidas cautelares en diversos procedimientos de control constitucional, acciones, controversias, amparos, cuáles son los efectos que se van a llevar y cómo nos lleva también a entender esta dinámica, pues a cuestionarnos, a reflexionar cuáles podrían ser nuestras participaciones, nuestros aportes a una eventual legislación secundaria. Estamos hablando mucho sobre lo hipotético porque no hay legislación secundaria. Vamos a encontrar inconsistencias entre la ley de amparo, la ley orgánica y lo que marca la propia Constitución ahora. Entonces tenemos que ver si vamos a ir a un camino, hacia qué camino vamos a transitar y cuáles son los beneficios, los riesgos, las oportunidades, desde la perspectiva de la función jurisdiccional como desde la perspectiva del litigio mismo. Entonces, analizando de esta forma la reforma, identifiqué varios ejes que quisiera comentar con ustedes. Desde luego que va a ser una charla, quiero pensar yo, dinámica y además un poquito sobre lo hipotético de los cambios y al final haremos un espacio de preguntas y respuestas donde intentaremos pues dialogar sobre sus preocupaciones o sus opiniones en su contexto. Dentro de estas vertientes que yo identifico, pues que deberían modificarse o que deberían ir cambiando la implementación de la reforma, podemos encontrar, por ejemplo, la estructura de la nueva Corte. La nueva Corte, pues la Corte de la Reforma Constitucional,
que por disposición del artículo 94 ahora se entiende solo funcionando en pleno. Es una corte que reduce el número de las personas que la integran y es una corte que funciona solo en pleno. Entonces es un primer punto que hay que analizar, porque aunque tiene que ver con la propia estructura, sí va a impactar en la manera en que tendríamos que organizar el trabajo al interior de la corte para hacerlo funcional operativo, o cuestionarnos qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que tendremos que ver a futuro para que esto no impacte justamente los procedimientos de acceso a la justicia de las personas. En segundo, bueno, pues reflexionar un poco sobre la obligatoriedad de los criterios, que es un poco el procedimiento obligatorio y la integración de la jurisprudencia, y cómo va de la mano justamente con la integración de una corte que ahora solo funciona en pleno y que se vincula también con otros mecanismos, pues no de control constitucional como tal en estricto sentido. Yo le diría como mecanismos que irradian estos mecanismos, como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ahora pues ya veremos las particularidades que tienen que ver sobre la vida del procedimiento obligatorio en una corte que estaría funcionando solo en pleno. Y finalmente hablar un poco de las medidas cautelares como un limitante a suspensión de normas generales, tanto en acciones y controversias, que en corcheto ya existía en realidad, pero por vía jurisprudencia había excepción, e incluso a las medidas cautelares como la suspensión de la vía de amparo. Creo que son ajustes que se están dando en la reforma judicial, de los cuales hemos perdido un poco de vista hablar sobre ellos, discutir sobre ellos, reflexionar sobre ellos y pensar en la manera en que esto debería implementarse o no y cómo podría ser operativo, siempre pensando que al final de cuentas, si queremos construir un mejor sistema de justicia, como sea, con reforma, sin reforma, la justicia va a impactar en las personas. Entonces hay que ver cómo esto tendría que irse modificando. Empiezo con el primer tema, que es impactos en la operatividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablaba yo de la reforma que se da al artículo 94, y este artículo 94, a la par de que reduce el número de integrantes, nos dice que solo funcionará en pleno. Esto es un reto completamente operativo. Si ustedes siguen las sesiones de la Corte ordinariamente, verán que en pleno aproximadamente fallamos 2 asuntos cada sesión, lunes, martes y jueves. Cuando en contraste en las salas, en ambas salas, por cada una de ellas, estamos fallando alrededor de 50 asuntos. Esto nos daría un total así aproximado al cálculo, ya saben, ¿no? 50 y 50, 100, y 6 del pleno 106, de los cuales en realidad 100 asuntos se están resolviendo aproximadamente en la sala. No podemos pensar en una corte que funcione de la misma manera, bajo la misma distribución de competencias y bajo la misma administración del trabajo, si vamos a pensar que 106 asuntos serán resueltos por el pleno, en la manera en que funcionamos ahora. Hace poco hubo una reflexión sobre la entrada en vigor de la reforma judicial y sobre la presencia de las salas, una discusión sobre la pertinencia o más bien el entendimiento de si estas salas tendrían que desaparecer ya o iban a desaparecer hay varias interpretaciones, ¿no? A partir de la legislación secundaria, por ejemplo, tanto la ley orgánica como el reglamento interno de la Corte siguen conservando la competencia de las salas, ya no así está en la Constitución, o a partir de la emisión de la ley secundaria o a partir de la entrada en vigor, digamos, de la nueva Corte de nueva integrantes, que sería a partir de septiembre del próximo año. La Corte decidió conservar las salas de momento, pero es que de verdad que esto representa problemas operativos mayúsculos, que son un poquito lo que les digo. Simplemente veámoslos cuantitativamente en términos numéricos, 50-56, ¿no? Cierto es también que en la sala vemos no esos 50 asuntos sustantivamente hablando en términos de constitucionalidad o de criterios que puedan premiar el orden jurídico nacional. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de desechamientos en amparos directos en revisión, de sobreseimientos, tratándose de otro mecanismo de control constitucional como pueden ser controversias, algunos recursos análogos, aun cuando desapareció el recurso de reclamación en contra de los desechamientos que emite la presidencia de la Corte, se conservó el recurso de reclamación en contra de la admisión de amparos directos en revisión. Entonces, dentro de estos 100 asuntos que fallan ambas salas, pues tenemos una cantidad de asuntos distintos, a lo mejor no todos sustantivos, pero que al final cuenta forman parte de la estadística judicial. Reflexionemos entonces, el primer elemento operativo es, en serio, el Tribunal Constitucional funcionando en sesión de pleno, que además constriña que las sesiones sean de carácter público,
cuando dice de carácter público, la Constitución se refiere pues a televisadas, ¿no? Porque, y además una discusión sin ningún tipo de sesión previa o de argumentación previa, sino que todo se discute en público, sería operativamente imposible llevarlo a cabo en esos términos. Para fortuna de la reforma, y en algún ápice o en alguna luz de autonomía, conservó en ese mismo artículo 94 la facultad que ya existía desde la reforma, incluso del 94, reiterando artículo con la reforma, de que también la Corte iba a decidir la competencia pues, de los tribunales colegiados del circuito, de los plenos del circuito, del Tribunal Electoral y de la Corte, a partir de la legislación secundaria, pero también a partir de acuerdos generales. Gran parte del camino andado sobre la construcción de la Corte como un tribunal constitucional se ha dado no solo a nivel constitucional y legislativo, sino a nivel de su facultad autorregulatoria, que aún la conserva. Los acuerdos generales le han permitido, si bien antes teníamos una competencia arreglada por materia, les han permitido a través de varios años ir delegando asuntos o ir viendo cómo administrar la carga de trabajo. Ahora sería pues no posible pensar en la administración o en la creación de salas, porque no existen como tal, pero sí podríamos pensar a lo mejor en una administración de trabajo distinta, ¿no? Incluso en delegación de asuntos distintos. Ya esto todo es hipotético, son ideas que ponemos sobre la mesa y sobre la reflexión, sobre la base de un problema identificado, que es cómo podría operar un tribunal solo en pleno ante esta cantidad de asuntos que hoy son el gran reto que tiene la Suprema Corte para resolver día a día. Si queremos ver también destellos de oportunidad, pues me parece bastante accesible que pongamos sobre la mesa de la discusión pública sustantivamente criterios que muchas veces se dan de carácter muy importante en materia de amparo. Ustedes recordarán que hace muchos años el Pleno de la Corte veía amparos, o sea, resolvía incluso amparos en revisión, muchas veces incluso las comisiones fiscales se veían amparos. Las grandes reformas fiscales, todavía de las últimas que se dieron por la del 2013, eso se bajaba una sala, pero había una comisión funcionando en pleno, todavía antes de 2014 aproximadamente, la Corte funcionando en pleno veía grandes amparos. En algún momento, entre los acuerdos delegatorios y algunas cuestiones, dejó de ver realmente mucha materia de amparo, sustantivamente hablando en los criterios, en el pleno, le quitó foco de atención, lo mandó a acciones y controversias, lo que generó desde mi perspectiva una política mediática. Los medios empezaban a cubrir más las acciones y las controversias que los amparos, que eran justamente los criterios cercanos a las personas. Yo sé que ustedes son personas abogadas que también se acercaron a la jurisprudencia de las salas, pero los medios de comunicación seguían las transmisiones por televisión nacional. Y las transmisiones por televisión nacional, por TV, Justicia TV, pues tenían que ver con acciones y controversias que muchas veces no son los criterios de amparo. Inclusive en materia de contradicción de tesis, el Pleno básicamente que conservó para su resolución solo la contradicción de tesis cuando la competencia se daba entre ambas salas. Sin embargo, ya también van varios años en que la propia sala de la Corte empezaron a resolver contradicciones de tesis incluso en materia común. Si ustedes buscan los últimos criterios o jurisprudencia que resuelven sobre la interpretación de la ley de amparo, aún en materia común, son de salas. Procedencia de recurso de queja en algunos supuestos, procedencia de suspensión, aun cuando no estaba especializado por materia. Es decir, los focos de atención se fueron despresurizando a las salas sin que el trabajo de difusión y cobertura mediática se centrara en esos asuntos, sino en otros, que no necesariamente eran a lo mejor los que en la vida cotidiana de las personas impactaban de manera directamente, que son las acciones y controversias. Entonces, sigue conservando en 94 la posibilidad regulatoria. Yo aquí tengo, pondría por lo menos sobre la mesa dos reflexiones, ver cómo es que la legislación secundaria puede implementar o distribuir esto, y también a partir de la facultad autorregulatoria de la propia Corte para distribuir el trabajo a través de acuerdos generales, y también pues una redistribución de trabajo en cuestiones de asuntos que podrían fallarse mucho más sencillamente, ¿no? Que son amparos directos que están desechando. Podríamos generar incluso trabajo en comisiones para ver a lo mejor de manera previa que algunos asuntos se desechen antes de llegar a DR, etc. La Corte tiene que, a fuerzas, si esto es que se va a implementar,
hacer un esfuerzo por despresurar y despresurizar y depurar. ¿Perdón? Listo, es alguien que acaba de entrar con el audio abierto. No está muy bien, dice así. Parece que no está hablando Dios. Tiene que hacer el ejercicio por despresurizar, ¿no? Y depurar. Sí se puede hacer, bueno, o sea, habrá que empezar a reflexionar. ¿De qué manera? Insisto, siempre con un acercamiento más puntual. Pongo entonces y cierro con esto. Primer punto, a la reflexión. ¿Cómo hacer operativo que un pleno solo funcionando en pleno funcione con la cantidad de asuntos que tiene la corte? Luego me voy a sentir apenado con todas las personas porque siento que pongo más preguntas sobre la mesa que respuestas. Pero estas reflexiones son importantes sobre la reforma del Poder Judicial y además porque vienen muchas otras cosas encima. Viene la emisión de la legislación secundaria, tienen que venir reformas a la ley orgánica, la ley de amparo, etcétera, 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 ¿no? Emisión de acuerdo general. Entonces, más bien son reflexiones sobre la mesa que no siempre se ponen porque el foco de atención está puesto en otro tema también muy importante, pero que tiene que ver con la estructura. Segundo punto, es una reflexión sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte. Estoy hablando aquí de, pues, en estricto sentido de la palabra que todas las personas conocemos, entendida como jurisprudencia. Nada más que hablamos de la obligatoriedad porque pues ya a partir de la reforma, la anterior reforma, la de 2021, por lo menos en la Corte funciona a través del precedente único o el llamado precedente obligatorio o criterio obligatorio. En tribunales colegiados, la integración de la jurisprudencia sigue siendo la frase sacramental que aprendimos a lo mejor en las universidades, ¿no? Los 5 precedentes, la reiteración, pues, los 5 precedentes en el mismo sentido y sin ninguno en contrario, o sea, criterio de reiteración. Pero por lo menos desde la Corte pues ya tiene un tiempo donde hablamos de criterio y de precedente obligatorio. Y esta idea de precedente obligatorio no tiene que ver nada más con la emisión de la sentencia misma, sino con la coincidencia sobre las razones que sustentan la razón misma, ¿no? Entonces, cuando en antiguo no estábamos hablando de mayoría calificada tanto en pleno como salas, o sea 8 o 4 que apoyaran la decisión o el criterio jurisdiccional, estábamos hablando del criterio obligatorio. Ahora tenemos una nueva estructura en términos de votación, solo pleno y solo 6. Entonces, aunque cambian las votaciones, la idea detrás del precedente es seguir continuando con el apoyo o el reforzamiento de las razones que sustentan el criterio obligatorio. Esto ha ayudado mucho, por ejemplo, a raíz de la implementación de 2021 con la emisión de tesis de jurisprudencia, ¿no? Propiamente la jurisprudencia, las tesis es, de mi perspectiva, si me lo preguntan, una herramienta de divulgación que justamente hace este ejercicio de procesamiento del criterio jurisdiccional que está aprobado. Normalmente en el proceso de la Corte se aprueba primero la sentencia y luego a partir de esa sentencia la persona que es ponente hace una propuesta de tesis de jurisprudencia, que es lo que ustedes pueden encontrar en el Semanario Judicial de la Federación. Y es como una mini discusión adicional, porque otra vez hay que ver si de verdad lo que está en ese reflejo de ese extracto divulgatorio, por así decirlo, si me lo permiten de manera sencilla, que es la estructura de la tesis, no hechos, criterio jurisdiccional y justificación, es acorde o no con las votaciones. ¿Todos respaldaron eso? ¿Todos los integrantes de la sala? ¿O no? Porque hay muchas razones adicionales que a lo mejor no estaban respaldadas, hay votos concurrentes, ustedes saben, donde a lo mejor se apartan de algunas consideraciones o incluso ponen unas adicionales. Yo creo que en un funcionamiento eficiente de una implementación de criterio obligatorio tendría que funcionar ya de una manera preprocesada, o sea, el proyecto de sentencia que se presenta para votación debería tener o la tesis añadida de sugerencia, o incluso podría tener los apartados correspondientes dentro del extracto de la sentencia para facilitar que esto fluya ya incluso de la mano como precedente obligatorio con publicación de tesis, porque muchas veces la sentencia también se pierde, la labor divulgatoria se pierde, o a veces la tesis aparece un año después. Esto pasa porque es un proceso que depende de quién lo propone y de una mini discusión adicional que tiene que ver con si se aprueba o no en esos términos en los que se está proponiendo. Interesante ver
Interesante ver ahora el tema de procedimiento obligatorio que se da solo en pleno, porque estamos partiendo de la base de que solo funciona en pleno. Y es interesante verlo porque se vincula con la razón de los efectos generales. Los efectos generales. Antes los efectos generales hablábamos de, en controversia de acciones hablamos de mayoría calificada, hablamos de 8. Esto tiene que ver con la reforma del artículo 105, fracción primera. Ahora nos habla de estos efectos generales cuando se hubiera aprobado por una mayoría de 6 votos, o sea, mayoría calificada, pero de una corte que solo funciona en pleno. Y además hubo paralelamente a esta reforma del artículo 105 en términos de acciones y controversias, está la reforma del 107 fracción segunda, que dice: en ningún caso las sentencias que se dicten tendrán efectos generales, que se vincula con la misma reforma a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En términos de la idea, no de este poder reformador, de este constituyente, sino incluso de constituyentes anteriores, han ido dándole como mucho peso, o le han dado un poco la vuelta a cómo la Corte ha ido interpretando la relatividad de las sentencias de amparo. Entonces, hasta que lo constitucionalizaron y lo bloquearon, y han dejado como único mecanismo para la vía de efectos generales en amparo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Lo que me parece destacado es que las declaratorias generales de inconstitucionalidad, que es todo un tema, aun cuando se incorporaron pues desde la reforma de junio de 2011, aunque no tenían propiamente una operatividad hasta el amparo de 2013, y luego si ustedes buscan criterios anteriores, pues en realidad empezaron a aplicarse hace poco, que son 4 años, ¿no? Porque implica una denuncia, no sabían cómo darle trámite, le empezaron a dar forma, etc. Cuando se empezaron a presentar las primeras declaratorias generales de inconstitucionalidad en la Corte, suscitaron muchísimo debate al interior del Pleno. Porque fíjense ustedes, la mayoría de las declaratorias se daban a partir de mayorías calificadas que se integraban en amparo en cada una de las salas. Pero ustedes requirieron una mayoría calificada de 8 votos en el Pleno para dotar de efectos generales a una sentencia de amparo que se había dado en la sala. De manera que una vez agotado el procedimiento de denuncia, o sea, se llevaba la denuncia respectiva sobre la mayoría calificada de un criterio obligatorio en la sala, se daba informe al Congreso respectivo, ya sea local o de la Unión, para que tuviera un plazo para derogar, modificar la norma, o en todo caso decir qué onda con eso. Y si no pasaba, entonces se agotaban los elementos formales de la declaratoria, se llevaba al Pleno y entonces había una discusión sobre ¿le vamos a dar efectos generales? Las primeras discusiones sobre las declaratorias generales de inconstitucionalidad nos llevaban a una pregunta: ¿es esto un checklist formal? ¿O hay posibilidad de volver a debatir el criterio que sustenta la inconstitucionalidad de la norma? No la jurisprudencia misma, porque es criterio obligatorio en términos de la sala, pero sí si se sustenta o no la inconstitucionalidad de la norma. Más o menos, un poco al momento de empezar la discusión, se empezaron a dar cuenta que, claro, cuando esto llegaba al Pleno, llevaba a través de una jurisprudencia dada por una sala. Entonces parecía demasiado, digamos, cerrado pensar que una persona que no hubiera participado en la votación de ese criterio estuviera obligado a validarlo simplemente por haber agotado los elementos formales, haberle dado visto al Congreso y que el Congreso no hubiera hecho nada para su derogación o discusión. Entonces el Pleno llegó a la conclusión de que la Declaratoria General Inconstitucional no era un procedimiento solo formal de convalidación del criterio propuesto con efectos generales, y que el Pleno en discusión no estaba obligado a compartir ese criterio. Cada integrante podía expresarse a favor o en contra de la inconstitucionalidad de la norma, aunque no hubiera participado en el criterio de votación. Entonces podíamos conservar jurisprudencia obligatoria para los órganos, pero que no alcanzaran votación mayoritaria de 8 en Pleno para dotar de efectos generales. Lo interesante de la reforma ahora es que conserva la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con 6 votos, pero ya solo funciona en Pleno, con 6 votos para criterio obligatorio. Esto nos llevaría en realidad a pensar que aun cuando hay un proceso específico de Declaratoria General de Inconstitucionalidad
tendríamos que pensar que casi los amparos que están aprobados con 6 votos como criterio obligatorio tendrían casi tener una vista inmediata a los congresos para dotarlo de efectos generales en ese mismo momento, porque resultaría ahí sí ocioso esta discusión que habíamos tenido durante varios años sobre la naturaleza de la declaratoria general. Tenía lógica bajo la idea de que había personas en la mayoría calificada que no habían participado en la decisión del criterio, pero bajo la lógica de la reforma actual eso no existe. Una vez tenido 6 votos para la aprobación de un criterio de carácter obligatorio, básicamente, algo que sería muy raro decir que tiene una nueva reflexión inmediata, ¿verdad? Pero bueno, podría pasar, no puede reflexionar, pero al final de cuentas sería casi un trámite sin inmediato para dar vista a los congresos y actuar de manera inmediata, o de lo contrario, dar efectos generales a la declaratoria de inconstitucionalidad en ese sentido. Tenemos otro tema más, que es las reformas que se dan a la suspensión de normas generales, en 2 vertientes, ¿no? La primera vertiente sobre mecanismos de control constitucional, que hemos entendido más de carácter abstracto, acciones y controversias, y en otra vía de amparo, ¿no? Empiezo por la primera, que es la reforma 105, y habla que tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Esto tiene toda una historia. Este es un blindaje constitucional a una labor jurisprudencial de la Corte, porque en realidad no había antes, o sea, fíjense, esto es interesante. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales se introdujeron a nuestro sistema jurídico a partir de la reforma de 1994. Pero en realidad su implementación y la entrada en vigor era hasta que se expidiera la ley reglamentaria. La primera ley reglamentaria del artículo 105, fracciones 1 y 2, o sea, de controversias y acciones, que se expidió hasta marzo del 95, si no me equivoco. Desde esa primera reforma de marzo del 95, expedición de ley reglamentaria del artículo 105 en marzo del 95, hasta la fecha, en la ley reglamentaria, en realidad no existe la posibilidad de emitir suspensiones en acciones de inconstitucionalidad, y en realidad además hay prohibición expresa en el artículo 14 de la ley reglamentaria de emitir suspensiones en controversias constitucionales cuando se trata de normas generales. Básicamente, la suspensión como medida cautelar dentro de los procedimientos de control abstracto de constitucionalidad se entendieron para actos en controversias constitucionales. Fue el mismo movimiento histórico de la jurisprudencia, que además, imaginen ustedes que estamos hablando de mecanismos de control abstracto de 94, implementados un año después, etcétera, o sea, muchísimo antes de reforma de derechos humanos y reforma incluso del Poder Judicial de 2021, donde ya vinculaban hasta las controversias con los derechos humanos. Fueron muchos cambios de estructura orgánica que llegaron a pensar o llevaron a la Corte a generar ciertas excepciones a este artículo 14. Es bien curioso porque la Corte le llamó excepción al artículo 14 de la ley reglamentaria, pero la realidad es que estaba haciendo un control difuso de este artículo 14 de la ley reglamentaria, porque así como que una excepción, si ustedes lo leen a la literalidad, la realidad es que esa norma no lo permite. Dice expresamente: la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales. Siempre había estado así en la ley reglamentaria. Entonces, esta excepción, que le llama excepción, en realidad se trataba de una especie de control difuso de esta norma, o control convencional, o como lo quieran ver, desde qué perspectiva ustedes lo están haciendo, pero así como abrir una excepción, no fue. Pero esta excepción que construyó la Corte fue cuando advirtiera que, de no suspenderse, y un poquito apegándose a la materia de los mecanismos, de los medidas cautelares para la preservación del juicio, etcétera, se pudieran llevar a cabo violaciones a derechos humanos. De hecho, dentro de los primeros asuntos que se dieron sobre la suspensión excepción a la construcción de este artículo 14 de la ley reglamentaria en materia de controversias de acciones, se dieron cuando se emitió la primera ley de remuneraciones, por ahí 2018 y 2019, se lo estoy diciendo así como de lo que me acuerdo, no tengo aquí mis notas, pero fue cuando se construyó fue construyendo la primera excepción a la ley reglamentaria. Entonces, a partir de ahí ya empezó esta excepción, se empezó a modular, nunca fue un criterio unívoco en la Corte en realidad. Hay quien respetó la literalidad del artículo 14, hubo distintas consideraciones al respecto,
Y además también después empezaron a encontrar otras vías, que son las que quiero que recuerden, porque si este sistema queda de esta manera, pues son las que tenemos que explorar, a partir de la suspensión de actos en aplicación de las normas generales, ¿no? Por ejemplo, anexos de los presupuestos de egresos que se consideraron actos. Fue esta reflexión y este camino de construcción jurisprudencial, no lo hice así la exposición de motivos, pero estoy seguro, lo que llevó a constitucionalizar esta prohibición en el artículo 105, porque en realidad nuestro sistema anterior, como estaba dado desde el término de ley reglamentada en el artículo 5, no era una posibilidad, fue una posibilidad construida jurisprudencialmente a través de los criterios de la Corte, que únicamente encontró asidero como la reiteración de no se puede hacer esto a partir de la prohibición que ahora se introduce en la reforma. Entonces, no hay posibilidad de dotar de suspensión en la admisión con efectos a normas de carácter general en acciones y controversias. Este fue el camino. Aún quedan formas para no desilusionarnos, decir, no, creo que quienes están del lado de la judicatura tendrán que entender cómo proteger los derechos y quienes están del lado del litigio, cómo hacerlos valer, ¿no? Por ejemplo, les ponía este mismo ejemplo, es que no, aun cuando hubo criterios que no suspendieron la norma en lo particular, sí entendieron que a lo mejor había mejor, un poquito como si fuera el símbolo del amparo, aunque ahorita les estoy hablando en materia de controversia, pero en materia de controversia también hay actos de aplicaciones de normas generales, ¿no? Estos actos siguen siendo susceptibles de ser suspendidos mediante los mecanismos de control constitucional. Entonces, a lo mejor esta idea de no se puede suspender, se acabó el mundo, bueno, tampoco hay que ser tampoco tan... yo entiendo la preocupación que podemos tener todas las personas, pero entonces hay que buscar la manera de cómo salvaguardar incluso de judicatura allá, y es esta, en estos mismos asuntos, por ejemplo, a partir de la suspensión de la ley de remuneraciones, muchas veces no se suspendió la ley en lo particular, pero se suspendieron, por ejemplo, actos de aplicación, cuando ya se estaba, digamos, materializando perjuicio hacia ciertos trabajadores en cuantificación conforme a leyes fiscales, leyes de seguridad social, etcétera, ciertos límites ya ponderados, cuantificados de impuestos. Esos son actos que fueron susceptibles de suspensión, aún ante la prohibición expresa del artículo 14. Preocupa, o también habrá que poner la atención en suspensión de normas generales. Ahorita hablé de la reforma del 105, pero casi todas las reformas del 105 en esta reforma tienen un paralelo o un símil en el 107 en términos de amparo. Y en este caso específico, bueno, en términos de amparo, en el artículo 107, también traemos que tratándose de juicios de amparo, nada más les estoy leyendo las partecitas conducentes, entonces cualquier cosa ahí, pero tratamos de juicios de amparo en los que se reclama la inconstitucionalidad de normas generales. En ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Otra vez, este constituyente parece brindar decisiones jurisprudenciales que se habían tenido muy específicas en ciertos ámbitos, sobre todo de competencia económica y redifusión, etc. Pero justamente hay que buscar entonces cómo buscar proteger a través de las facilidades que nos da el derecho para la interpretación de su propia sistematización. Finalmente, y es que me lo salté, pero era muy importante hablar de esto, me pasé, como tenía aquí mis notas, son notas, pero me pasé la parte de efectos generales, me salté la parte de efectos generales por hablar de la limitación a la suspensión con efectos generales. Pero cierto es que hablando específicamente de efectos generales, creo que lo empecé a contar, pero también está la reforma del artículo 107, fracción segunda, donde nos vuelven a poner que en ningún caso las sentencias que se dictarán fijarán efectos generales. Otra vez también habrá que ser susceptibles de entender qué es esto de fijarán efectos generales, porque incluso anteriormente la Corte también ya había reinterpretado un poquito el principio de relatividad sobre cómo dar efectos, por ejemplo, ante omisiones. La Constitución sigue conservando que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad o omisiones, o sea, sigue conservando la posibilidad de que este amparo sea posible con omisiones no son legislativas. Entonces tenemos que pensar que la omisión por sí misma es un acto impugnable mediante el juicio de amparo que requiere ciertos mecanismos de reparación de los efectos. Entonces habrá que ver cómo dotamos de contenido esto, y habrá que ver cómo impacta también en la reforma de las leyes secundarias, porque las leyes secundarias ahí siguen. Y cierto es, me dirán por ahí, hay un transitorio que diga que todo lo que se opone
a la reforma se entenderá derogado. Bueno, pero pues tampoco sabemos en qué alcance y cómo, tampoco es tan claro todo lo que se entiende derogado, aun cuando le haga caso al 11º transitorio, estándome a la literalidad, ¿no? Me estoy a la literalidad y por si preguntaré yo qué se entiende, porque hemos construido muchas maneras de dotar efectos que irradian en la generalidad sin entenderse, o desde la parte de la jurisprudencia de la Corte, como un efecto general. Efecto general que es propiamente en la idea del constituyente una expulsión de la norma del orden jurídico para todas las personas. Eso es básicamente, yo lo veo desde una interpretación restrictiva, no otro tipo de efectos que pueden llegar a irradiar en la generalidad, aún amparando, sobre todo cuando hablamos de amparos promovidos, por ejemplo, por asociaciones o por la vía del interés legítimo, que requieren de una medida reparatoria dentro del propio juicio, que desde luego va a irradiar en la generalidad. Entonces, una interpretación restrictiva de la prohibición de efectos generales sería esta, que yo les digo, ¿no? Que yo entiendo. Una expulsión generalizada de la norma en el orden jurídico nacional. ¿Por qué? Porque está reservada a los mecanismos de control abstracto, acciones y controversias, y en todo caso a la vía correspondiente mediante el juicio de amparo, que es el que ya platicamos, que sería la declaratoria general de inconstitucionalidad, que desde mi perspectiva debería tener ya un trámite muchísimo más sencillo a la luz, pues, de la propia propuesta de la reforma judicial. Con esto agotaría los temas o como los puntos sustantivos que quería poner en reflexión con todas las personas.